Amén. Muchas gracias, mi hermano, que Dios le bendiga grandemente. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 13. Amén. Si lo hemos encontrado, le damos lectura entonces a la palabra del Señor. Hebreos 3:13, mi hermano, versículo 13. Amén, ahí sí. Entonces, ahora sí le damos, ¿no es cierto?, lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Y yo lo voy a leer nuevamente, pero en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Que Dios les bendiga, mi hermano, tome sus asientos. Amén. Esta palabra le he puesto el título: cuando el pecado endurece el corazón. Amén, que Dios nos ayude en este día, porque el Señor quiere hablar a nuestra vida, a mi vida primeramente, amén. Y vamos a empezar con una historia, uno de los reyes más tristemente recordados en la Biblia, en la palabra del Señor, el rey Saúl. Yo no sé si se acuerda usted del rey Saúl. Fue elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel, así como David, lleno del Espíritu y puesto como cabeza sobre el pueblo de Israel. Pero a lo largo, mis hermanos, de su reinado, comenzó a dar pasos pequeños, pero pasos constantes hacia la desobediencia. Que Dios nos ayude. Primero, mis hermanos, ofreció sacrificios que no le correspondían. Ahí en 1 Samuel 13 dice que Saúl era rey, pero no era sacerdote, ya que al profeta Samuel le correspondía ofrecer sacrificios a Dios antes de la batalla de Saúl contra los filisteos. Pero Saúl, ¿sabe lo que hizo cuando vio que Samuel no llegaba? Bueno, decidió él hacer él mismo el sacrificio. Y cuando Samuel llegó, le reprochó su desobediencia y le dijo que por no obedecer, su reino no perduraría. Que Dios nos ayude, amén. Luego, ¿qué hizo? No destruyó completamente lo que Dios le había mandado a eliminar. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó ahí que tenía que destruir completamente, ¿no es cierto?, los amalecitas, incluyendo todo lo que tenía, mis hermanos. Todo es todo. El ganado, el que estaba por delante, todo. ¿Pero qué hizo Saúl? Perdonó la vida del rey Agag y guardó lo mejor del ganado, según él, para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y con cada decisión, su corazón, mis hermanos, se fue endureciendo cada día más. No escuchaba, no se arrepentía y justificaba, ¿no es cierto?, su pecado. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y cuando fue confrontado por Samuel, en lugar de humillarse, mis hermanos, ¿culpó a quién? Culpó al pueblo. Finalmente Dios, ¿no es cierto?, retiró su espíritu sobre Saúl y un espíritu malo comenzó a atormentarle. Nosotros conocemos la vida de Saúl después que Dios, ¿no es cierto?, retiró su espíritu sobre él. Que Dios nos ayude. El hombre, ¿no es cierto?, que comenzó a lo mejor profetizando, comenzó reinando al pueblo de Israel, terminó como en 1 Samuel 28:7, consultando a una divina. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Entonces, ese poder del pecado no solo hace caer,
también endurece el corazón, mis hermanos. Y cuando el corazón se endurece, ya no escucha ¿qué? Ya no escucha la voz de Dios. Amén. Entonces el pecado no se presenta, ¿no es cierto?, con rostro cruel, ni con cadenas visibles. Se disfraza de placer, mis hermanos, se disfraza de alivio, de libertad, entre comillas, porque es una libertad falsa. Amén, pero detrás de esa máscara hay un proceso lento, hay un proceso destructivo que termina ¿qué? Endureciendo el corazón de la persona, volviéndolo, ¿no es cierto?, insensible a la voz de Dios. Amén, que Dios los ayude. Y en Hebreo aquí 3:13 nos da un mandato urgente, mis hermanos, que dice, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Por qué dice cada día? Porque el pecado actúa todos los días, mis hermanos. Nosotros todos los días también estamos pecando. Amén, porque el que diga que no ha pecado, ¿no es cierto?, le hacemos a Dios mentiroso. Amén, que Dios nos ayude, porque nosotros día a día estamos pecando, le estamos faltando a Dios. Y si no somos conscientes, mis hermanos, su engaño termina ¿qué? Sellando el alma. Amén, bloqueando la conciencia y secando el espíritu. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos estar siempre alerta. Amén. Nosotros todos los días debemos pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nuestros pecados, mis hermanos. Amén. No hablamos solo, mis hermanos, de hacer lo malo, de hacer algo malo, sino de entrar en una rutina de justificaciones, de silencios y hábitos ocultos, mis hermanos, que van apagando la vida espiritual poco a poco. Mis hermanos, muchas veces justificamos el pecado que hay en nuestras vidas, pero no debe ser así. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Amén, porque tenemos un abogado, pero debemos arrepentirnos. Amén, entonces este texto señala, ¿no es cierto?, el problema, pero también la solución. Amén. Entonces veamos el problema. ¿Cuál es el problema? El pecado, ¿no es cierto? El problema es el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Endurece el corazón y hace tropezar, ¿no es cierto?, una y otra vez. Y si nosotros no estamos despiertos espiritualmente, vamos a seguir cayendo una y otra vez. La causa, ¿cuál es la causa? El pecado que engaña. Amén. ¿Qué promete el pecado? Promete satisfacción, pero siembra esclavitud en nuestras vidas. Dijo Jesús en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es pecar sin darse cuenta y después diciendo, perdóname, Señor, porque yo pequé. A lo mejor no me di cuenta, no pequé, pero la otra, ¿no es cierto?, es pecar deliberadamente, sabiendo, pensando que eso está malo y yo voy y lo hago. Que Dios nos ayude. Entonces la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Que el corazón deja de sentir a Dios, de escuchar a Dios y de responder a Dios cuando Dios nos habla, sobre todo por intermedio de su palabra. Amén. ¿Cuál es la solución? Dice la palabra, exhortándonos unos a otros cada día, con cercanía, con amor, con verdad, que Dios nos ayude y que nosotros, ¿no es cierto?, podamos hablarle a aquel que ha caído con amor, con paciencia, con sabiduría, poder hablarle por intermedio de la palabra. Cuando una persona cae, ¿no es cierto?, su restauración no depende solo del deseo de cambiar. También, ¿no es cierto?, necesitan acompañamiento espiritual, comunión, necesita enseñanza bíblica y un entorno de gracia, mis hermanos, y también de exhortación. Amén. La advertencia mutua entre un cristiano a otro, mis hermanos, es fundamental, porque el Espíritu Santo, también que es llamado el Consolador, está en nuestras vidas. Y a través de ello, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, podemos sacar también a esa persona de su error o del pecado. La caída, mis hermanos, no comienza con el pecado, sino con el deseo, ¿no es cierto?, mal orientado,
que si no es frenado a tiempo, mis hermanos, termina empujando al alma ¿a dónde? Al abismo, a la muerte espiritual. Que Dios nos ayude. Entonces aquí, mis hermanos, yo tengo 4 pasos claros ya cómo actúa el pecado y cómo, ¿no es cierto?, protegernos de sus consecuencias. Número 1, mis hermanos, el pecado comienza con un deseo mal administrado. Amén. Dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Entonces el pecado no aparece de la nada. Nace del corazón, mis hermanos. Recuerde que el corazón, nuestra mente es engañosa. Amén. Que no debemos nosotros confiar en nuestro corazón. Nosotros debemos confiar en Dios. Amén. Un pensamiento no controlado, mis hermanos. Una carencia mal procesada. Un deseo que no se somete a Dios. Este es un proceso, mis hermanos, esquemáticamente, mis hermanos. Porque primero vienen nuestros sentidos, o sea, la vista. Muchas veces por la vista pecamos, por nuestros oídos, lo que escuchamos también pecamos, porque así cayó Eva. Amén. Dice en Génesis 3:5, Eva deseó, ¿no es cierto?, ser como Dios. Vio que ese fruto, mis hermanos, era agradable aquí a la vista y quería ser igual a Dios y ver más allá de lo que Dios le permitió a ellos ver. Por eso cayó Eva, porque Eva podría haber visto y haberse alejado inmediatamente, pero se quedó ahí, ¿no es cierto? Y también escuchando a la serpiente, que le decía que sus ojos se abrirían, que iba a conocer el bien, que iba a conocer el mal. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Eva cayó, ¿no es cierto?, en la tentación. Que Dios nos ayude. Así también cayó el rey David. ¿No es cierto? En 2 de Samuel 11:12 en adelante, dice que deseó lo que no era suyo. Mientras estaba, ¿no es cierto?, en ocio, porque también es malo ser ocioso, estar en ocio sin hacer nada, porque en ese momento debía, ¿no es cierto?, haber estado en la guerra. Y envió envió a Joab a la guerra, porque la ociosidad también hace que el hombre peque, mis hermanos. Y David, mientras se paseaba, vio a la mujer de Urías, y a través de la vista, su corazón se llenó de pecado. Y sabiendo que era la mujer de Urías, mis hermanos, la tomó, y resultado del pecado fue un hijo. Y ahí vienen las consecuencias, mis hermanos, del pecado, porque no solo quedó ahí, su pecado fue más allá, hasta llegar a la muerte de Urías. Y el corazón de David, ¿qué le pasó? Se endureció, mis hermanos, creyendo que lo que hizo, ¿no es cierto?, estaba bien según sus pensamientos. Dios tuvo que mandar a quien, a Natán, para hacerlo entender que lo que hizo estaba mal y que recibiría también su castigo por el pecado cometido. Amén. Entonces la batalla empieza también en la mente, en nuestros pensamientos. Amén. Porque si miramos algo para codiciar, amén, y quedamos con eso en nuestra mente, de ahí el pecado va creciendo en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. El pecado aísla, mis hermanos, y nos saca del entorno seguro. Nuestro entorno seguro es nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos dedicamos, ¿no es cierto?, a ver el pecado, nos va a sacar de ahí. Que Dios nos ayude. Cuando alguien se empieza a alejar de los hermanos también, mis hermanos, de la palabra, del consejo pastoral, está en peligro, mis hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. El pecado siempre invita a mis hermanos al anonimato. Hazlo donde nadie te vea. Esto es entre tú y tú. David ideó un plan, ¿no es cierto?, olvidándose completamente, mis hermanos, de Dios. Que él estaba mirando todo lo que hizo. Dios está mirando lo que nosotros hacemos. Cada una de nuestras acciones, Dios las conoce, mis hermanos. Así como conoció todas las acciones de David. Quizás David pensó, nadie me está viendo. Tengo este plan perfecto. Pero Dios estaba viendo todo. Que Dios nos ayude.
Cuando salimos, ¿no es cierto?, del entorno espiritual sano, quedamos vulnerables. ¿Vulnerables a qué? Al enemigo, a las trampas del enemigo, mis hermanos. Entonces el pecado seduce con apariencia de bien. Dice en Santiago 1:15, después la concupiscencia da a luz el pecado, mis hermanos. El pecado es como un anzuelo con cebo, atrae, seduce, ¿no es cierto?, y engaña, pero cuando muerde, ¿no es cierto?, ya es tarde. Que Dios nos ayude. El ejemplo de José lo deja claro. Mis hermanos, cuando la tentación lo quiso atrapar, cuando la mujer de Potifar, ¿no es cierto?, puso los ojos en José, ¿pero qué hizo José? Huyó inmediatamente. Él podía haberse quedado ahí dándole explicaciones y dejando que la mujer lo sedujera y quizás habría caído. Pero él no, ¿él qué hizo? Él huyó inmediatamente. Amén. No razonó, no explicó, él llegó y huyó. Esa fue su victoria, mis hermanos. Pero si se hubiese quedado, como dije antes, en sus pensamientos, ¿no es cierto?, todo, pensando todo lo que la mujer le decía, a lo mejor sin duda hubiese pecado. Pero él no le dio tiempo, ¿no es cierto?, a la razón y al pensamiento y lo desechó de inmediato. Aunque fue encarcelado, mis hermanos, injustamente, pero Dios lo sacó con poder y fue grandemente bendecido, mis hermanos. ¿Y para qué? Para bendecir a aquellos que pecaron contra él también, con su familia. Amén. Esto demuestra que Dios ve la intención y el corazón del hombre. Amén. Entonces el pecado esclaviza y endurece también progresivamente. Dice Juan 8:34, como leían delante, todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado, mis hermanos. El pecado no se detiene. Una vez dentro, te arrastra cada vez más y más y más. Que Dios nos ayude. Amén. Lo que empezó como una debilidad, a lo mejor puntual, que Dios nos ayude, se convierte en una cadena, mis hermanos. Y con el tiempo ya no se siente la culpa, ni convicción, solo silencio y solo dureza en nuestros corazones. Por eso nosotros debemos estar atentos, mis hermanos. Amén, a poder estar siempre buscando de Dios en cada tentación, en cada momento. Amén. ¿Cómo protegernos entonces de las consecuencias del pecado, mis hermanos? Primeramente, la vigilancia diaria del corazón. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ven? De ahí vienen los buenos y los malos pensamientos. Debemos guardar nuestro corazón. El pecado comienza aquí en el corazón, en los pensamientos y en los deseos. Por eso debemos cuidar lo que, ¿no es cierto?, alimentamos en nuestra mente, mis hermanos, lo que vemos, lo que escuchamos. Por eso es necesario permanecer en la palabra del Señor, así como dice en Salmos 119:11. Dice aquí el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven? Debemos guardar la palabra en nuestros corazones. Así, mis hermanos, como el alcohol y las drogas destruyen de a poco la voluntad del ser humano y termina ¿qué? Generando ¿qué en su cuerpo? Adicción. El pecado también es así, mis hermanos. De a poco, si nosotros vamos dándole cabida al pecado, de a poco un pecado chico, según nosotros, porque todos los pecados son iguales, pero ahí va creciendo nuestras vidas. Amén, y se forma, ¿no es cierto? Se genera al final una adicción en nuestras vidas. El pecado, mis hermanos, aturde las mentes, debilita el alma, rompe relaciones, mis hermanos, con la hermandad, con los pastores, inclusive rompe relaciones familiares, mis hermanos, de amistades también, y paraliza también el propósito que tiene Dios para con nuestras vidas. Amén. Por eso la restauración debe involucrar tanto a la persona como a su entorno, en especial al entorno cristiano, en especial a nosotros que somos los hijos de Dios. Amén. Otras consecuencias, mis hermanos, devastadoras del pecado
en la codicia. Que Dios nos ayude. En 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse se caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Veamos entonces la comparación de consecuencias, ¿no es cierto?, de las consecuencias. Entonces, el deseo de querer enriquecerse, mis hermanos, el proceso en la tentación, lazos y codicias que llevan a una consecuencia, ¿no es cierto?, y la destrucción, que lo que es en la perdición, mis hermanos. El deseo, entonces, el amor al dinero. El proceso en la codicia y la consecuencia, ¿no es cierto?, una persona se llega a endeudar, mis hermanos, hasta el cuello por querer aparentar lo que no es, lamentablemente, involucrando a la familia, hijo, esposo, esposa, hogar, bienes, todos, mis hermanos, por amor al dinero o por la codicia. Hay muchos que se codician entre familiares. Este tiene este auto, yo me voy a comprar uno mejor. Y no, yo me quiero comprar otro mejor. No, yo tengo esto, yo tengo esto otro. Y muchas veces en la iglesia pasa lo mismo, tristemente pasa lo mismo. Y la codicia es un pecado, mis hermanos, que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Debemos darle gracias a Dios por lo que Él nos da, ¿no es cierto? Por amor a Él solamente Él nos da. Que Dios nos ayude, amén. Y la raíz del problema no es tener, mis hermanos, sino querer más, querer lo que no tenemos, querer ser como otros. En términos espirituales, mis hermanos, una carencia mal manejada produce codicia también. Y esta lleva también a la destrucción, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Entonces el pecado no solo duele, mis hermanos, también engaña, adormece, endurece, esclaviza. Que Dios nos ayuda. Pero hoy el llamado, mis hermanos, es el siguiente. Para concluir, mis hermanos. Dice Hebreos 3:15. Hoy si oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Si hemos caído, amén, hay un camino de regreso, mis hermanos, y ese lo conocemos nosotros. Si aún, ¿no es cierto?, podemos sentir, aún podemos volver a los caminos del Señor. A lo mejor estamos aquí, pero nuestro corazón a lo mejor está lleno de pecado y está lejos. Nuestra conciencia, nuestros pensamientos están lejos. Muchas veces llegamos aquí a la casa del Señor, pero nuestros pensamientos no están aquí, están en otra cosa. Que Dios nos ayude. Dice 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No basta, mis hermanos, con evitar el pecado. Hay que reemplazarlo por estas virtudes. La mente ociosa, mis hermanos, es terreno fácil para el enemigo. Que Dios nos ayude. Por eso no solo huyamos, mis hermanos, sigamos el bien, no solo dejemos lo malo, practiquemos lo bueno, no solo, ¿no es cierto?, reprendamos, sino que acompañemos, restauremos, exhortemos al que ha caído, mis hermanos. Como dice, no dejes para mañana lo que el Espíritu, ¿no es cierto?, te está diciendo hoy. La palabra dice hoy. Amén. Aunque el pecado tiene consecuencias graves, mis hermanos, la gracia de Dios es más grande. Jesús no solo perdona, sino que restaura, sana, ¿no es cierto? Y da también nuevas oportunidades. Mientras hay vida, hay un dicho, dice, hay esperanza. Tenemos oportunidad todavía de reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo, de poder, ¿no es cierto?, abandonar el pecado y dejar que Jesucristo llene nuestro corazón. Amén. Aprendamos a identificar dónde hemos caído, mis hermanos. Amén. Reconozcamos el proceso, arrepintámonos genuinamente y sobre todo, mis hermanos, aprendamos a resistir el pecado, a resistir al diablo, y Él va a huir de nosotros, mis hermanos. No seamos como el mundo, que cuando cae uno de sus amigos, mis hermanos,
o familiares en la droga o en el alcohol, ¿qué hacen? Lo desechan. ¿No es cierto? Y una recuperación a esa persona drogadicta o alcohólica es casi nula. ¿Por qué? Porque no tiene ayuda, ¿no es cierto? Porque su familia se ha alejado, sus amigos se han alejado y él solo no puede salir. Al contrario, cada día se hunde más y más. Pero en la familia cristiana, mis hermanos, debe ser diferente. Y es fundamental que podamos alentarnos unos con otros y restaurar también al que ha caído para que la recuperación sea efectiva y segura, mis hermanos, en Cristo. Gran parte de eso, mis hermanos, lo tenemos nosotros, ¿no es cierto? La familia de la fe, mis hermanos. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ve que Dios nos ayude, mis hermanos, para que nosotros también podamos ayudar a aquel que ha caído a restaurarse, a poder levantarse. No seamos egoístas, mis hermanos. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y ese cuerpo que está en Cristo unido, ¿no es cierto? Debemos unir a aquel que se ha apartado, para que podamos seguir alabando, Señor, buscando su rostro, buscando a nuestro Señor Jesucristo. Ya queda poco para su venida, como decía nuestro hermano en delante en la oración. Cristo ya viene pronto. ¿Y qué va a hacer de aquellos que se han alejado? ¿Nos vamos a pisotear nosotros? ¿O lo vamos a alentar a que puedan seguir adelante, a que puedan llegar al camino de Cristo nuevamente? Que Dios nos ayude, amén. Si Dios a nosotros aquí nos está restaurando, no podemos ser egoístas, mis hermanos. Debemos ayudar a aquel que le cuesta levantarse, porque salir, ¿no es cierto?, de los caminos del Señor es muy fácil, pero volver es difícil, le cuesta a la persona. Pero nosotros debemos ser esa ayuda para ellos también. Si nosotros decimos tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, debemos restaurarle, amén. Así que Dios nos bendiga en esta hora. Póngase de pie para que oremos al Señor, amén.